A lo largo de la vida, pasamos por muchas y diferentes etapas. Nos enfrentamos a constantes cambios que suponen ganancias y pérdidas. Pero, ¿sabes enfrentarte a las pérdidas? ¿Cómo vives tus propios cambios? Aprende a despedirte. Adáptate a la nueva situación de la forma más educada posible y respetando tus necesidades. Hoy en Diálogos en Confianza, crisis en cada etapa de la vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisa Escribano y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa en donde hoy vamos a estar platicando acerca de estas crisis en cada diferente etapa de la vida. Hay quien dice que la vida es una continua crisis que vamos pasando de una a otra, a otra, a otra. Y la verdad es que toda crisis conlleva pérdidas y por eso hoy vamos a estar hablando de estas pérdidas. Pérdidas que, aunque no nos gusten, son necesarias en la vida, son indispensables y son además, pues uno no se puede, de ninguna manera se te puedes quedar ajeno a tener alguna pérdida a lo largo de tu vida. Así que por eso hoy queremos entender un poco esto y cómo es vivir a través de saber que vivir implica perder y que perdemos todos los días y perdemos a través de muchas cosas todos los días. No nada más es perder a los seres queridos, sino es perder muchísimas otras cosas más que hoy vamos a aprender juntos aquí en este programa. Así que los invito a que se queden con nosotros, a que participen en este programa. Tenemos un público ahí muy nutrido el día de hoy, que nos da mucho gusto darle la bienvenida. Y por supuesto a usted que nos ve desde su casa o desde su trabajo, donde quiera que esté, muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a que se quede porque de verdad el tema muy importante el día de hoy, cómo vivir a través de estas crisis en las diferentes etapas de la vida y cómo sobrellevar estas pérdidas. Y para empezar el programa, ¿qué le parece si vamos a este sondeo en donde precisamente fuimos a preguntarle a la gente cuál es la pérdida más fuerte que ha sufrido en su vida? Veamos. Híjole, creo que la pérdida más fuerte, no tanto física, sino fue cuando mis papás se divorciaron. ¿No? Siento que fue una separación muy grande, fue un duelo muy importante. Tal vez la pérdida de mi salud, porque sí he estado un poquito delicado de salud, pero gracias a Dios estamos saliendo de adelante. Pérdidas han sido muchas, quizá las más significativas sí son las de seres queridos, hermanos. Afortunadamente todavía tengo a mis padres, pero sí he tenido pérdidas de hermanos, ¿no? Lo que más perdí fue mi casa, perdí todo, me lo quitaron. La pérdida más fuerte que he tenido ha sido la salud. La salud porque yo estaba bien, nada más que contraje la diabetes, de allí me vinieron varios problemas del riñón y de todo el cuerpo en general. Mis padres, las dos. Las pérdidas físicas es el caso de mis padres, en el caso emocional, cuando los hijos se casan, pues obviamente se crea un vacío. Pues ahí tiene usted, y le voy a presentar a nuestros especialistas el día de hoy. Está con nosotros Begoña Muro Rubín, ella es logoterapeuta y pertenece a la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, Ismael. Bienvenida, Bego. Gracias Marisa, encantada de estar aquí. Palti Sommerstein, maestro en psicoterapia y especialista en desarrollo humano, es director general del grupo Génesis, Crecimiento y Bienestar Personal y Organizacional, SC. Palti, bienvenido nuevamente. Muchas gracias de vuelta y felicidades a Canal 11 por su aniversario. Muchas gracias. Úrsula Stockder es tanatóloga y terapeuta. Bienvenida, Úrsula, también, muchas gracias. Y tenemos otro especialista que está ya con Óscar Virués aquí en las redes sociales. Bienvenido, Óscar. Bienvenido, Alejandro. Ahorita te va a presentar Óscar. Y Óscar Virués, muy buenos días. ¿Cómo estás, Marisa? Me da mucho gusto saludarte, saludar a las y los especialistas que nos acompañan y darle la bienvenida a las personas que a diario se conectan a través de las redes sociales. Y quiero recordarles que si desean seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11live.com
.tv/internacional para que a través de sus tabletas, teléfonos inteligentes se conecten con nosotros y puedan ver el programa en vivo a través de internet. Y ahora sí tengo el gusto de presentarles a Alejandro Águila Tejeda, psicoterapeuta y suicidólogo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues muy contento que nos llamen, estaremos pendientes de todas sus preguntas y estaremos en continua comunicación con ellos. Seguramente habrá muchas preguntas, muchos comentarios, porque todas y todos vivimos las pérdidas, ¿no? Así es, y las pérdidas son cotidianas, son algo mucho más común, y como decíamos al principio, no se trata nada más de hablar de pérdidas físicas, de personas a las que amamos, sino también de todo aquello que perdemos a lo largo de la vida, a lo largo incluso del curso de un solo día. Y Bego, yo te preguntaría eso, o sea, ¿toda crisis es una pérdida? Mira, siempre cuando perdemos, cuando somos abandonados, cuando abandonamos incluso, probablemente esta pérdida, esta ausencia de aquella fuente que me daba o que llenaba cierta necesidad mía, puede provocar una crisis, pero no necesariamente. Detrás de una crisis hay una pérdida. Pero si vamos a la inversa, no necesariamente por perder algo yo voy a entrar en una crisis. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que marca la diferencia? Los recursos que yo tengo para afrontarla, lo significativo que fue lo que yo perdí, ¿no? Porque muchas veces dos personas pueden tener una pérdida parecida, vamos a suponer la muerte de un ser querido, y para una persona es algo que la conflictúa terriblemente porque tiene que ver con lo que significó ese afecto para ella, con lo que significaba esa persona para ella. Sin embargo, para otra, no quiere decir que no sea doloroso, pero es algo que no era tan valioso en su vida. Entonces, y si tiene recursos para afrontarlo, no tendría por qué ser desencadenado. O sea que el tamaño de la crisis depende del tamaño del valor que tú le das. De lo significativo que pueda ser para ti lo que estás perdiendo. Y luego dicen que vivimos de crisis en crisis y que la vida es una constante crisis. ¿Estarías de acuerdo con eso, Palti? La vida es una constante. Constantemente vivimos. Sí. De ahí el hecho de, bueno, si queremos decir que siempre nos va a ir igual, tal vez sí, pero resulta que como sistemas abiertos que somos, estamos inmersos en una sociedad hasta inclusive con nosotros mismos. Y fíjate que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, que me fijé antes de venir al programa, pérdida es una disminución de algo que antes se tenía. Eso es todo. Una disminución de algo que antes se contaba. Y tú hablaste también, por ejemplo, de pérdidas necesarias. Sí, ¿qué es necesario de acuerdo al diccionario? De acuerdo al diccionario, necesario es algo que hace falta para cumplir un fin determinado. Entonces, es una disminución para poder cumplir un fin determinado. ¿Cuál es ese fin? Para mí tiene mucho que ver con la toma de decisiones. La toma de decisiones de cada persona, y tiene que ver primero para poder decir muy bien, yo me meto en ese rollo que me están diciendo a mí sobre esa pérdida, sí o no, yo escojo. Y luego lo más importante para mí es cómo permitirme a mí como ser humano poder seguir viviendo a pesar de esa pérdida. Porque lo que estamos hablando es cómo seguir viviendo, ¿cierto? ¿Y cómo seguir viviendo? Pues lo mejor posible. Entonces ahí está lo que decía la doctora Begonia sobre nuestras herramientas. Pero fíjate que es importante. Una cosa es decir, muy bien, ¿cómo tú sigues viviendo o cómo te dejan vivir? Son dos cosas completamente diferentes. Cuando alguien está en posición de víctima, entonces uno está en cómo lo dejan vivir, como de afuera está manejando los hilos. En cambio, cuando alguien está como protagonista, uno toma las decisiones propias de acuerdo a lo que más le conviene en ese momento de cómo lo dejan vivir. Claro, y hay que ser protagonistas, pero de todas maneras, protagonista o no, las pérdidas duelen y no sabemos perder. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Y por qué si las pérdidas forman parte de la vida, uno no trae así como que el chip integrado de desprenderse? ¿Por qué? Muchas veces, también, primero habría que definir qué crisis tenemos. Si tenemos una crisis de vida, de evolución, o sea, en cada etapa de vida nosotros vamos a tener que, bueno,
aprendemos cosas y después tenemos que aprender otras y aprender otras y aprender otras y irnos adaptando. Conforme nosotros vamos madurando, vamos a tener la infancia, la madurez, la vejez. O sea, incluso nuestra propia mortandad es complicada. O sea, siempre el pensar en la muerte siempre es lo que ha movido a todas las religiones, ¿no? Todo el pensamiento religioso ha estado, bueno, ¿qué pasa más allá de la muerte? Entonces, bueno, todos tenemos temor a perder, o sea, perder salud, perder vitalidad, perder energía. Dependiendo de cómo hayamos vivido nuestras etapas de chicos, o sea, los problemas que hayamos tenido, también vamos a tener quizás también más seguridad y autoestima para poder hacernos la idea, ¿no? De que, bueno, ya no estamos tan jóvenes, ya no nos vemos tan bien, ya no tenemos la misma memoria, nuestra salud ya no está al 100, bueno, nuestros padres tienen que morir, ¿no? Hay ciertas pérdidas que sí son sumamente dolorosas, ¿no? La pérdida de un hijo para un padre, yo creo que es la pérdida más grande que uno puede tener, porque uno no está acostumbrado a perder un hijo cuando uno dice, bueno, yo me voy a morir antes que mi hijo, ¿no? O sea, esas son cosas. Pero yo creo que hay que definir aquí qué tipo de crisis está viviendo la persona, si es una crisis evolutiva o si es una crisis circunstancial. Entonces, bueno, si es una crisis circunstancial también va a depender de qué tan cimentada está la autoestima, qué tan seguro está la persona, qué tanto tenga un sentido de vida claro, eso también depende. Y desde luego depende, por supuesto, de la actitud. Pero les decía yo que uno pierde y pierdes todos los días, todo el tiempo. Cada vez que uno decide algo, cada vez que tú eliges algo, mueres a la posibilidad de la otra cosa. Hay un viejo refrán en yiddish que dice, el hombre planifica y Dios se ríe. Así es, ¿sí? así es. Pero fíjate. Pero junto con eso, lo importante también es el nivel de flexibilidad que tiene la persona para poder enfrentar las situaciones de vida. Así es, pero déjame terminar nada más este concepto, en donde lo que quería decir, porque yo creo que a veces no nos damos cuenta y por eso nos sentimos tan raros en la vida, porque no nos damos cuenta de que en el momento en el que tú eliges una cosa, mueres a la posibilidad de la otra. Si yo elijo ir al cine y tenía la posibilidad de estar, por decir algo, con mis hijos, de alguna manera elegir el cine hace que muera o que pierda la posibilidad, la anterior, la de los hijos, puedes ganar por otras cosas. Claro, pero a lo que voy es que a veces por eso duele tanto la elección, a veces por eso duele tanto la pérdida, ¿no? A la elección. Y en todo momento estamos perdiendo. Que con respecto a la elección, cuando alguien escoge algo y viene a mí y dice, Palti, ¿a ti qué te parece? Entonces mi pregunta es muy bien, ¿a qué estás honrando? ¿O a quién estás honrando al escoger este tipo de cosas? Porque muchas veces la bronca, la crisis que se da cuando alguien escoge algo y deja de escoger otra cosa, es el hecho de, a ver, ¿y estoy tranquilo habiendo escogido esto? Entonces, si tú le preguntas a la persona, muy bien, ¿a quién estás honrando escogiendo esto? ¿Y estás tranquilo, tranquila, honrando, escogiendo esto? Pero a veces estás en medio de dos valores que son súper importantes los dos. A veces, ¿Es cierto? A ver, pero vamos primero con Alejandro, que quería decir algo por allá. Es que fíjate, Marisa, que quisiera precisar 3 cosas para tener mucha claridad respecto a las crisis. Las crisis no pueden ser eternas. Cada crisis nos desgasta tanto física y emocionalmente que no podríamos durar meses y años con una crisis. Estas deben ser de corta duración, muy intensas y que el sujeto pueda resolverlas. Sí. Sería la premisa número 1. Sí. Número 2, si las personas estamos cayendo en una crisis y en otra constantemente, e inclusive del mismo tema o de la misma condición, algo estamos haciendo mal. Sí. Claro. Entonces hay que revisar ese núcleo que nos lleva a la crisis. Y tercero, fíjate que los orientales tienen una idea y una visión muy positiva respecto a la crisis, que la palabra en chino es oportunidad. Y efectivamente hemos visto, yo soy psicoterapeuta, y cuando la gente llega en crisis, allí detectamos que si esta crisis puede ser una buena oportunidad para sacar lo mejor de los sujetos o lo peor. Así es. Oye, y fíjate que yo tengo 2 comentarios interesantes. Uno es de Obscura Dama en Twitter, que nos dice, he perdido la confianza en las personas y en mí misma. Tratas de aprender, pero pierdes espontaneidad ante los retos.
yo no sé si hay crisis en rachas, porque a veces tenemos así como buena fortuna de pronto, también puede ser que las cosas se te empiecen a complicar. Y en Facebook, por ejemplo, nos dice Maris Echeverría, mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes a sobrellevar estas etapas? Ya que ellos y los adultos mayores son los más vulnerables a estas etapas tan difíciles. ¿Existe en realidad una etapa en la vida más vulnerable que otras? A ver, Bego. Mira, a mí me gustaría retomar un poquito así en coincidencia con Alejandro, porque para hablar como más puntual y no de varios temas a la vez. Primero, retomar un poquito lo de las pérdidas. Como tú bien dices, ¿por qué tenemos este conflicto de no darnos cuenta que la constante de la vida humana y la pérdida es inherente a la vida humana? No lo sabemos, lo desconocemos, lo vamos aprendiendo conforme nuestras vivencias, conforme nuestras experiencias. Perdemos la salud, perdemos nuestros sueños, perdemos la fantasía de las relaciones perfectas, perdemos la juventud. Escucho ahorita que esta persona dice, perdí la confianza. O sea, y no estamos hablando de la pérdida de un ser querido, perdí la confianza. Vamos a una pausa y seguimos platicando de todo lo que podemos perder para ir en orden. Muy interesante esto, no se vayan. En las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte. Honoré de Balzac, escritor francés. Bueno, pues continuamos y estábamos hablando precisamente de todo aquello que podemos perder. Así es. Entonces, retomando un poquito, las pérdidas son constantes, son universales, son inevitables. Hay una autora que se llama Judith Björk, que es periodista, escritora e investigadora en relación a las pérdidas, y dice que cuando ella se dedicaba a sus investigaciones, cuando mirara hacia donde mirara, se daba cuenta que todos, de una u otra manera, perdían. Entonces eso la hace como intensificar la investigación y decide escribir un libro que tiene por título El precio de la vida. Y abajito dice pérdidas necesarias. Y entonces ella en el libro nos explica, finalmente el precio por estar aquí, el precio por vivir, es ir atravesando, no de manera solicitada, ni porque queremos, enfrentando todo este tipo de pérdidas necesarias. Como decía Palti, obviamente estas pérdidas que se presentan son una oportunidad. No las vamos a satanizar ni vamos a decir qué terrible, pero todos estamos inmersos en esta posibilidad. Ahora, hay una falsa creencia, una confusión de que pérdida tiene que ver con la muerte de un ser querido. Por supuesto que es una pérdida y que es una pérdida muy dolorosa y muy significativa, pero no es la única. Judith Björk, en el libro que les platico, dice, perdemos desde el momento en que nacemos. En el momento que somos arrojados de la entraña de nuestra madre, aparece nuestra primera pérdida significativa. Perdemos el calorcito, perdemos el confort, perdemos la comodidad y de repente aparecemos en un mundo desconocido en donde todo lo que tenía, ¿dónde está? Esa es nuestra primera pérdida. Y así, conforme vamos viviendo durante el tránsito de la vida, vamos perdiendo frecuentemente a través de los cambios evolutivos. Cuando dejamos de ser niños para ser adolescentes, cuando dejamos la adolescencia para entrar a la adultez. Y como decía Úrsula, así hasta enfrentarme a la última pérdida de mi vida, que es la muerte. La pérdida de mi propia vida. Exactamente. Permíteme. Sí, entonces, ¿qué es realmente una pérdida? No solo cuando yo pierdo a un ser querido. Perdemos a veces hasta nuestra fantasía, nuestras expectativas, lo que deseábamos, lo que teníamos puesto en la mira como meta y que finalmente no se logra. A veces fantaseamos con que esta relación va a ser eterna. Y eso no es real, es una fantasía. Entonces, enfrentarnos a la realidad de que perdemos, de que las relaciones son imperfectas, porque son de seres humanos, todo esto es lo que nos lleva a tener esta sensación de lo que vamos dejando. Sin embargo, como bien decía Úrsula, detrás de cada pérdida, aunque no sea visible de inmediato, existe una ganancia. Y sucede cuando elegimos. Cuando yo elijo, pierdo. Pero probablemente, como tú comentabas, también estoy ganando. Así es. Para mí, estoy de acuerdo contigo. A ver. Pero sí, pero, el pero positivo. El pero positivo.
¿Okay? El pero positivo es el hecho de que hay una cosa irremediable. Hay una cosa que se llama continuidad o homeostasis, ¿okay? Que en esa homeostasis de repente se puede traer a ver que el resultado de un proceso se vuelva a insertar en ese proceso, que se llama feedback, pero junto con eso, me parece a mí me gusta trabajar desde la solución, y a mí me parece que si únicamente los seres humanos se enfocan en las pérdidas, pues va a haber una depresión gigante. Claro. Va a haber, ni siquiera van a querer salir a la calle porque van a decir, esto es lo que yo conozco y ni me doy ganas de tal o cual cosa, sino el hecho de que muy bien, tienes una pérdida y de repente en cada pérdida puede haber hasta una ganancia secundaria. Claro. ¿Ok? Y enfocarte más que en las pérdidas, en cómo permitirte seguir viviendo. Claro. Porque si no, la persona se instala en un miedo gigante. A ver, ¿qué voy a perder hoy? En vez de a ver cómo voy a vivir hoy, o a ver qué quiero vivir hoy. Claro. Y a pesar de cómo hacer para poder seguir viviendo. Claro. O sea, Víctor Frankl, tú estás en logoterapia, ¿ok? Víctor Frankl decía muy bien, yo estoy en esta situación de muerte, de esto, del otro, pero el pero positivo, yo miro hacia la vida. Claro. Yo miro hacia el final. Y entonces se permite uno, de acuerdo a como tú decías con respecto a las crisis, muy bien, ¿qué hago para vivir esto, para poder superar esta crisis? Claro, Interesantemente, en la teoría general de los sistemas, existe una cuestión de que ya se permite lo que se llama un nombre raro, entropía, que es la entropía, la desaparición del sistema. Pero ¿qué pasa cuando un sistema desaparece? Inmediatamente hay otro sistema. Claro. Como que no es después de esto la muerte, No, claro sino que no. que después de esto, muy bien, hay otra cosa. ¿Y cómo me permito yo escoger lo que más me conviene? Con ganancia primaria, con ganancia secundaria, pues para seguir viviendo. Oscar, para honrar la vida. vamos con Oscar a ver qué nos Llamadas están diciendo las telefónicas. llamadas. Un anónimo nos dice, ¿cómo puedo asimilar la reciente muerte de mi madre? Que muchas personas evidentemente pues llevarán su pérdida hacia el fallecimiento de un ser querido. Maldonado, creo que también hay pérdidas cuando pierdes el respeto de las personas que tú amas y esta es una de las más difíciles. Manuel Castillo, yo tuve un accidente y perdí mi trabajo. Quedé con una discapacidad parcial, parcial permanente, pero no he encontrado otro trabajo. Y esto me recuerda, hace tiempo recibimos el tuit de una mujer que precisamente perdió su trabajo, pero porque ella iba a recibir un ascenso, y entonces le tuvieron que hacer, por políticas de la empresa, le tuvieron que hacer unos exámenes médicos, le detectan cáncer, y no solamente pierde pues la salud, desde luego, sino que además no la pueden contratar. Y no solo no la ascienden, sino además pierde el trabajo, ¿no? Qué bárbaro. Y estamos hablando de una pérdida lo de la allí de... pérdida de la madre. ¿Sí? ¿Cómo honrar la pérdida Yo de la madre? agregaría una pérdida muy común. ¿Alguna vez ustedes han pedido confianza de alguien? Pues fíjense que nos escribe Lorena Rivera y nos dice, hola, buen día. Buen día a todos. Tengo 5 años con mi esposo, con el que he vivido todos estos años y he perdido la confianza. ¿Cómo le puedo hacer para no afectarme más y afectar a mis hijos? ¿Y qué le dices? Le decimos que generalmente en las etapas de la pareja hay diversos momentos de crisis. Es probable que efectivamente estén atrás de una crisis. Un terapeuta familiar les ayudaría mucho a encontrar el núcleo de esto y qué acciones tuvieron para que se diera esta pérdida. Hay un poema, un proverbio taoísta muy lindo, dice, cuando se pierde el respeto, se pierde la confianza. Y cuando se pierde la confianza, se pierde el amor. Fíjate. Muy bonito. Yo creo que es muy importante en todas las etapas de crisis que uno viva, no perder el respeto. Yo quisiera retomar un poquito lo que dice Palti y coincido contigo, pero vas bien a prisa. O sea, tú ya estás en la resolución. Tenemos 2 horas. Yo trabajo desde la solución, la logoterapia también, pero nosotros al inicio trabajamos desde esta apertura de conciencia. Primero tengo que comprender qué es la pérdida. Y yo lo comenté al principio, tiene que ver para poder salir de la crisis, si es que llegó a ella, con qué recursos cuento, que sería la solución. Sí. Pero como entender, ¿no? Que no es que perder sea fatalista y que te conviertas en sujeto de la pérdida y que pues ya no hay camino, no. Es un poquito nada más como abrir la conciencia y decir, esto es algo que sucede, esto es cotidiano, esto es humano.
¿cómo lo podemos enfrentar? Y es algo que duele. Entenderlo. Claro. Y duele. Y Pero yo creo que la la crisis siempre va a manejar sentimientos que nosotros no entendemos, desde emociones, coraje, sobre todo la ansiedad. Nuestros instintos, yo creo que desgraciadamente el humano ha perdido contacto con los instintos y muchas veces tus instintos te van a hablar de cosas que quizás tu mente no entienda, pero el sentimiento de la ansiedad es el que te va a llevar a tomar una decisión. Yo no estoy de acuerdo que uno pueda quedarse con todo. Yo creo que cuando uno está en un momento de crisis es porque la vida ya no funciona. O sea, puede ser algo de la vida. Algo de la vida ya no funciona, ¿no? Entonces uno tiene que tomar una decisión para que uno pueda vivir en paz y en armonía otra vez. Pero este sentimiento de ansiedad que se viene antes de la pérdida, porque primero hay que analizar qué es la ansiedad, qué pasa con el estrés de una crisis. En una crisis todos tenemos estrés. Y uno tiene que definir, tiene que decidir, y hay unas cosas que no entiende. Y además es el momento en que menos claro estás. Además sí, tienes que tomar decisiones importantes y vitales de tu vida en un momento en donde, pues, todo tu mundo se ve revuelto, ¿no? Claro, en el momento que yo pierdo hay un desgarramiento interno, hay una desorganización, hay una falta de orden. Una variedad de sentimientos que a veces no me permito manifestar, como es el enojo, como es la culpa, como es el mismo impacto que me causa esto que ya dejé de tener con lo que antes contaba y ya no está. Entonces, obviamente, esto me desorganiza, me confunde. Y a veces no me permito ni siquiera expresar mi enojo, ni mi tristeza, ni me permito a veces sentirme culpable. Porque a veces viene la apatía. Tuvimos responsabilidad en lo que perdimos, no vino solito. Entonces, a mí me parece que todo esto es un trabajo, es un proceso en donde yo tengo que decidir y una vez más elegir y si elijo pierdo, ¿qué actitud voy a tomar para en la crisis? ¿Puedo contestar cuando tú me digas a la persona que contesta la mamá? Sí, claro. Cuando tú me digas. Lo que pasa es que estamos en un tema y tú nos vas sacando del tema cada vez que vamos entrando a algo. Pero adelante, contéstale. Bueno, es un tema que te quedó pendiente. A la persona que perdió la mamá, ¿qué hacer con eso? Por supuesto, tal como ustedes dicen, sí es una pérdida difícil. Pero ¿cómo ir más allá de esa pérdida? Yo te sugiero que lo que hagas, sea tú o con quien quieras, que sea grabando o sea escribiendo, recuerda las cosas lindas y bonitas que tu mamá te dio. Recuerda las cosas lindas y bonitas que tú recibiste, que ustedes recibieron de la mamá. Y te sugiero algo también, que de acuerdo a Ana Freud, el mecanismo de defensa más importante es la sublimación. Sublimación significa hacer algo basado en algo complicado que sucedió, pero para hacer algún bien. Entonces, de repente pueden escribir cosas que ustedes se acuerdan, la memoria de la mamá. Y de repente lo pueden tener eso para el recuerdo de los nietos, de los hijos, de la familia, de quien quieran. Y luego de repente, en honor a la mamá que falleció, pues hagan alguna obra de bien. Y a continuación vamos a ver el siguiente testimonio. Acompáñenos. Yo creo que todo empezó desde que era yo un niño. El desapego me cuesta mucho trabajo. Yo cuando pues era muy niño, pues la verdad mi mamá no tenía tiempo de cuidarme porque pues trabajaba mucho. Entonces esta crisis que me pasaba, que me sigue pasando, de no poder desapegarme de las cosas, de las situaciones, de no poder despedirme de nada, de no poder soltar nada, pues por ejemplo en las relaciones de pareja, me he visto envuelto en algunas relaciones en las que pues no han sido nada benéficas para mí. Y aunque sé que está mal, sigo ahí porque me cuesta mucho trabajo separarme. Cuando las personas cercanas mueren, no me despido, me cuesta mucho trabajo pues despedirme. Incluso acabo hace poco de vender mi auto. Entonces tenía varios compradores, entonces decidí vendérselo a alguien que estuviera, que incluso es mi vecino,
para yo seguir viendo mi auto. O sea, y aunque me daba menos dinero que otras personas que se lo iban a llevar lejos, me angustia perderlo porque me siento débil. Desde lo más insignificante hasta lo más grande que he perdido en mi vida, me ha costado mucho, mucho trabajo separar. Incluso creo que algunas cosas no me he separado del todo. O sea, no me he despedido de gente, no he hecho cosas que me hagan cerrar los ciclos. Qué interesante, porque por lo que acabamos de escuchar en este testimonio, pues el apego tiene mucho que ver con estas pérdidas tan dolorosas. En un momento más hablaremos del apego y por qué de repente estamos tan simbióticos y tan pegados a las personas, a las cosas, a todo. Quisiéramos que no se fueran nunca, quisiéramos que no se acabaran nunca, y sin embargo todo va a terminar, todo va a pasar, todo se va a acabar. Claro, no estamos siendo fatalistas, no lo queremos ver desde un punto de vista tan así tremendo, pero es ley de vida, nos va a pasar, ¿no? Así ¿A es. ti cómo te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, yo un matrimonio de 38 años, tomé la decisión de tener mejor calidad de vida, vivir los años que Dios me deje bien, en calidad de mejor vida con mis hijos, con mis nietos. ¿Te separaste? ¿Te Sí, divorciaste? me divorcié de una relación destructiva ya, perdida totalmente de valores. Entonces mi decisión fue el cambio. ¿Cómo fue para ti vivir esa pérdida? ¿Cómo fue? Pues fue ya una decisión determinante. ¿Te dolió? Que hacía falta, era necesaria, y como todo sí duele, pero la vida sigue, y le aposté a la vida y seguir viviendo mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Qué bueno. Que lo está honrando la calidad de vida. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, por acá tenemos también a su nombre, por favor. Pedro Javier Cacho, servidor. Pedro Javier, cuénteme. Mira, yo lo primero que quiero decir es que cuando estamos hablando de pérdidas es porque creemos que todos nos merecemos. Dios nos da todo y lo único que nos toca a nosotros es administrar. Tenemos que partir de esa base. Hace muchos años un amigo judío, muy buen amigo, me enseñó algo sobre las pérdidas. Me dijo lo siguiente: si has perdido dinero, no has perdido nada. Si perdiste salud, has perdido algo. Pero si perdiste tu confianza en Dios y el entusiasmo, perdiste todo. Partiendo de esa base, tú tienes que hacerlo. Yo, por ejemplo, hace 35 años perdí el oído, soy sordo. Sin embargo, estoy platicando contigo. Decía el doctor acertadamente, se cae un sistema y entra otro. Te interrumpo aquí porque lo que sí se nos va a caer es que tenemos que ir rápidamente a una pausa. Hoy en día. Pero retomamos eso para que me sigas contando tu historia. Sí. Vamos a una pausa y regresamos, y recuerden que estamos esperando sus llamadas telefónicas, sus correos, a través de Facebook, Twitter, como quiera, comuníquese con nosotros y cuéntenos usted cómo vive las pérdidas y sobre todo cómo sale de ellas para compartirlo aquí en el programa. Regresamos. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorada fue menester haber estado herida, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Santa Teresa de Ávila. Qué bonito poema de Santa Teresa de Ávila, ¿no? A veces uno es lo que es gracias a todo aquello que está detrás de ti o abajo de ti, todo aquello que hemos sepultado, todas aquellas pérdidas que hemos tenido. Bueno, y entonces estaba usted contando. Sí, les digo que, por ejemplo, yo perdí el oído hace más de 40 años, entró otro sistema y oigo. Hace 7 años me infarté, perdí parte de mi corazón, hoy estoy mejor que antes. Ahora tengo mejor calidad de vida, hago ejercicio, pero fíjate que todo era preparado, porque de repente mi esposa tiene Alzheimer. Mi esposa tiene 61 años, está muy joven, y como que me preparé, como que estuve haciendo ejercicio con esas pérdidas, y ahora la trato maravillosamente, la quiero mucho, está en una fundación, conozco muchísimo al respecto de la enfermedad, que ahí está todo, en el conocimiento. Si tú conoces, tú te aplicas con entusiasmo y a la actitud de vida te lleva solo.
Y me imagino que debe haber transitado por todas esas pérdidas, debe ser terrible. Ojalá, no, y ojalá, en el caso de mi esposa, ojalá hubiera habido personas que se hubieran acercado a mí o que yo pudiera haber hablado con alguien. Hay muchas cosas en internet, pero no es lo mismo. Y también para su esposa, la pérdida de la memoria, la pérdida de la lucidez. No, ella está feliz. ¿Sí? Ella está feliz, tiene una calidad, todo el día tiene una sonrisa en la boca. ¿Sabes qué? Ella no le está pasando nada. Ella vive muy bien. Ahora, sus hijos la quieren más, yo la quiero más. Toda la gente que nos rodea está con nosotros. Pero ¿sabes por qué? Porque somos entusiastas. Yo no me quejo de nada. ¿Qué has perdido? No he perdido nada. Todas puras ganancias. Porque así ha sido mi vida. A alguna persona puede parecer hasta patética. Perdón. No, qué maravilla, pero ¿cómo es no quejarse de nada? Eso me urge saberlo. ¿Por qué? Porque creemos que todo nos lo merecemos y no es cierto. Todo te lo da Dios. Entonces, si vas perdiendo cosas, pues ok, no pasa nada. Se pierden unas y se ganan otras. Sí, como dijo el psicólogo, el crisis es oportunidad. Ahora yo cocino, hago muy bien mi aseo, sigo trabajando, me quiero mucho, soy egoísta. Ahí radica todo. Si yo me quiero a mí, quiero a todos. Qué padre. Pues te agradezco mucho, te agradezco, ya no sé ni cómo nos estamos hablando, por el testimonio y además porque pues ojalá todos pudiéramos ser así, pero no todos somos así. Hay a quienes nos cuestan las pérdidas, ¿no? Sí, efectivamente, mira, yo soy sobreviviente de cáncer, de 2 cánceres, cáncer de ovario y cáncer de mama bilateral. Cuando te dan un diagnóstico, pierdes inmediatamente el sentido de vida, dices tú, me voy a morir. Y es una crisis terrible para estos momentos, ¿no? Pero ahí es donde entra la tranquilidad de pensar, bueno, ¿qué voy a hacer y por qué me dio? Primero, ¿por qué? Piensa uno, ¿no? Porque pensamos que hicimos algo malo, pero no es cierto. Pero una vez que ya pasas esta crisis del cáncer y de quimioterapias y todo lo que te conlleva esta enfermedad, a mí me quitan mis 2 senos. Es terrible el que tú te pares en un espejo y no te veas nada, ¿no? También hay que trabajar esa pérdida. Pero empiezas a leer, empiezas a ver y dices tú, bueno, ¿con qué fin que haya yo perdido estas partes de mi cuerpo, ¿no? No es el por qué, sino el para qué. Te da un sentido de decir, ahora tengo que ayudar a las demás personas, tengo que ver que hoy estoy viva, que hoy puedo ayudar a las demás personas y que vean en mí que yo no tengo aquí estos 2 son postizas, pero me puedo parar y decirles, no pasa nada, adelante, no tengan ese miedo. Pero sí, al principio es una pérdida que nos cuesta mucho, pero mucho trabajo, lloramos, nos enojamos, pero la vida te va enseñando que no es eso, que la vida tienes mucha vida por delante. Y que siempre hay cosas que valen la pena. Y que siempre va a haber cosas buenas y cosas pues a veces que no nos gusten, ¿verdad? Y que de aquí en adelante puedes ayudar a los seres queridos y a los demás seres que son mis hermanos todos, ¿no? Porque todos somos humanos y todos en un momento tenemos una crisis de pérdida. Entonces, bueno, vamos a acercarnos con estas personas que ya lo pasaron y que nos pueden ayudar. Inclusive yo estoy en una asociación de Grupo Reto, donde estamos en unas sesiones de apoyo precisamente para ayudarles y decirles no pasa nada. Grupo Reto es maravilloso. Sí. La verdad. Les decimos lloren cuando tengan que llorar, rían cuando tengan que reír, pero no se tiren, no se aflojen, no va a pasar nada. ¿Nos vamos a morir? Sí. ¿Cuándo? Lo desconocemos. De cáncer o si no cáncer, nos vamos a morir. Esas son las pérdidas que tenemos todos los seres humanos. ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Natalia Solórzano, sobreviviente de 14 y 16 años de los 2 cánceres. Ay, qué bárbara, Natalia. Pues muchas gracias por compartir. No, de nada. Muchas gracias y saludos también al Grupo Reto. Gracias. Vamos a ver qué nos dice el público por allá en las redes sociales. Óscar. Pues mira, Alicia, una llamada telefónica dice, he tenido varias crisis de pérdida en mi vida, mi madre, mi sobrino y actualmente mi salud. Me dieron la noticia de que tengo cáncer. Esta última es la más fuerte porque no te lo esperas, pero seguimos adelante. Afortunadamente estoy saliendo de la enfermedad, pero las pérdidas siguen y pasan. En ese sentido, nos dice Susilu, para mí la pérdida es una especie de metamorfosis, de crecimiento interno, y es una forma pues bella de verlo, ¿no? Vas transformándote, cambiando y adaptándote.
Meli también nos dice en Twitter, cuestión de actitud, me separé del padre de mis hijos después de 7 años, pero la vida es bella y hay que levantarse. Toño, la pérdida es inherente a la crisis, creo que solo hablan de la pérdida. ¿Qué sucede con la crisis? Como tema principal, desde luego así lo propone. También en Facebook tenemos varios comentarios. Uno de ellos, y me llama la atención porque además podría pensarse en un tema muy común. Nos dice Ludmila Jiménez Nájera, la pérdida más reciente de la que no me he podido recuperar es entrar a la menopausia, perder mi capacidad de ser madre, de ser mujer y he estado deprimida. He llegado a tener terror a la muerte y me siento vacía, incapaz de enfrentarme a lo que continúe en la vida. Este es un temor muy general y no es así. No necesariamente, porque finalmente habla de una situación también de una etapa diferente que idealmente se debe a disfrutar, aprovechar. Es un cambio importante en la mujer y en lugar de vivirlo como una pérdida, una ganancia a otras cosas, ¿no? Yo creo que allí en este caso con la persona que nos escribe hay una depresión que sí hay que atender. A veces las crisis se viven más intensamente por el estado emocional de las personas. Oye, pero Entonces, déjame hacerla paquete. de abogado del diablo, para ya meterle aquí chispa al programa. Adelante. Eso de que te digan, por ejemplo, esta señora que está hablando y que habla y dice de la menopausia, y tú le dices, hay que disfrutar, ¿cómo puedes disfrutar algo que, y no digo nada más la menopausia, cuando tienes un cáncer, ¿cómo disfrutas tener un cáncer? ¿Cómo disfrutas tener menopausia o hacerte viejo o perder tu trabajo? ¿Cómo puedes tener buena actitud cuando hay cosas que de verdad duelen y que a veces son injustas? A ver. Sí, precisando, es que no es el disfrute del momento, porque no se trata de una actitud masoquista, disfrutaría el masoquista, ¿no? No, realmente se disfruta al momento de que de la pérdida se encuentran las ganancias. Claro. En una ocasión una paciente me decía que iba a ingresar a la etapa de la menopausia, fue a un reemplazo hormonal, ahorita la tecnología y las medicinas han ayudado mucho, y me decía, doctor, es que ahora puedo disfrutar libremente mi sexualidad. Esa es una ganancia de una pérdida. Si me explicó, el contexto en el que se vive, se aprende y se ve sería diferente, más constructivo y más sano. Y aparte está honrando la vida. Y yo sí la felicito, señora, sí lo felicito, señor, porque ustedes lo que están diciendo es que usted en su caso es mucho más allá que un cáncer. Porque usted es una persona que honra la vida. Y usted es mucho más allá de tal o cual enfermedad, porque también lo que está haciendo es honrando la vida. Si viene alguien a mí y me dice, Palti, es que estoy deprimido porque perdí el trabajo. Si yo me centro en el trabajo, no voy a ningún lado. Si me centro en las capacidades de la persona, en lo que quiere tener, en lo que necesita adquirir nuevo, ya le estoy dando, le estoy ampliando el horizonte de la persona. ¿Eso aplica para todo? Para todo, porque de vuelta, ¿a qué es lo que estás honrando? Y aparte, una cosa es una persona con cáncer y otra cosa es alguien canceroso. Yo digo, es una persona con cáncer, una persona con diabetes, una persona con un duelo determinado. Y en ese caso, la idea es evitar que la enfermedad se transforme en un nuevo integrante de la familia. Completamente evitarlo. ¿Sí? Claro que sí, se va a tener todo lo que se necesita para poder tratar a alguien con diabetes. Sí, a alguien con cáncer, pero evitar que se reciba al cáncer, a la diabetes, a la muerte como un nuevo integrante de la familia. ¿Por qué? De vuelta, ¿a qué estás honrando? ¿Estás honrando la vida? Perfecto. ¿Cómo te ayudo para que tú te puedas ayudar mejor para poder honrar la vida? Pero cuando una persona enferma, por lo general lo que quiere decir es que la persona no se siente bien en su campo. O sea, por lo general se va a enfermar primero psicológicamente. O sea, la enfermedad empieza por la mente. Hay algo que no está solucionando, algo que en su vida no soluciona. Entonces la enfermedad es como un equilibrio que le dice a la persona, ¿sabes qué? Detente y analiza qué es lo que está pasando a tu alrededor. Lo que pasa con la enfermedad es que la enfermedad es la oportunidad que tú tienes
para rehacer tu vida. O sea, es nada más para volverla a valorar y para volverla a hacer. No vas a poder honrar algo si tú no has definido qué es lo que realmente te enfermó o por qué te enfermaste. O sea, sí es importante. Ya después, como la señora, ya... padrísimo lo que hizo es decir, bueno, ok, me enfermé, pero ya voy a tener un para qué, ¿no? Pero primero tienes que saber bien por qué te enfermaste, qué pasó en tu entorno, qué hizo que tu entorno hiciera que siempre enfermamos por cuestiones emocionales no resueltas y por problemas no resueltos en la vida, o también hay cuestiones orgánicas, pues de repente te comes una bacteria, ¿no? Sí, pero hay cosas así. Pero te vas a enfermar si tu sistema inmunológico está bajo. Por lo general. Finalmente, y retomando, perder la salud es un enfrentamiento que te hace la vida para que te des cuenta que no está funcionando, que no está fluyendo. Llegó el momento en que algo hay que cambiar, estabas como bloqueado. Entonces, por eso, y de ahí esto del pictograma chino que comenta Alejandro, esta situación se convierte en una oportunidad. Y yo no dejo de sorprenderme y coincido con Palti. ¿Cómo me cuesta? Y con el testimonio que nos hicimos favor de darnos, la verdad me impacta cuando yo te escucho que dices, perder y no pasa nada, pero también si me voy más a fondo dices, y fui perdiendo, pero fui aprendiendo, y estoy contento, porque con todo este aprendizaje, con la pérdida que hoy me está enfrentando la vida, que es la salud de mi esposa, estoy pudiendo. Y entonces me doy cuenta que cada vez que pierdo, yo crezco, que cada vez que aprendo me habilito, que cada vez que aprendo descubro en mi interior todos estos recursos que ni siquiera sé que sabía, ni siquiera sé que tenía, y los pongo a mi servicio. Entonces, cuando lo escuchamos decimos, ay, qué bonito, ay, qué padre. Sin embargo, no me puedo imaginar, y casi te puedo decir, que no fue un camino fácil. No. Que fue un camino complicado, que hubo muchas piedras, que hubo mucho dolor, pero que finalmente el dolor es energía y que si yo movilizo la energía del dolor, crezco. Y entonces me preparo para enfrentar de una manera diferente lo que esté por venir. Entonces, felicidades a ambos porque la verdad son un testimonio real de cómo podemos aprovechar cuando algo se va, cuando decido dejarlos salir de mi vida, cuando me permito soltar, vaciar para poder volver a llenar. Que ahorita vamos a ir con Oscar a ver también qué nos dice el público, pero quiero que no se nos olvide regresar a hablar del apego, ¿no? Porque yo creo que es lo que nos atora mucho en poder soltar cada pérdida que tenemos. Lo que nos detiene, lo que nos retiene sufriendo en la pérdida es el apego. Pero vamos contigo primero. Coincido totalmente con lo que acaban de decir y los testimonios desde luego son maravillosos, pero fíjate estos dos casos, lo que tú cuestionabas precisamente. Lily Hetz nos dice que ella, por ejemplo, perdió hace 5 años a su abuelo que fungía como su padre, entonces es una gran pérdida para ella. Inmediatamente después ella estaba embarazada de 8 meses y su pareja la abandona. Tienen al hijo y no vive con su pareja. Él regresa 7 años después para decirle, me quiero casar contigo, nada más que ella no quiere que sea el padre, digamos, de su hija, y entonces vive todo el tiempo con la abuela. Y la verdad es que esto la tiene muy deprimida y dice, yo la verdad es que no quiero ya seguir viviendo, o ¿por qué pasa tanto tiempo? Tú decías, no hay mal que dure 20 años, sí, ¿no? Y nadie que lo aguante tampoco. Pareciera interminable la racha de sucesos negativos o de pérdidas que tenemos durante la vida, y es el caso de ella, y dice, yo nada más ya quiero pasármela durmiendo todo el tiempo, ya no quiero vivir. Y es el mismo caso también de Siempre Viva por Ti. Yo he tenido pérdidas de todo tipo, muertes, divorcio, mi padre, el mío, el empleo, amistad. Una vez traté de suicidarme, tengo depresión y sé que moriré por mi propia mano, nos dice. No ahora, porque por mis hijos me quedo, pero lo haré en un futuro. ¡Qué fuerte! Eso es algo fuerte. Que vamos con Alejandro a que nos diga. Él es suicidólogo, imagínense que hasta existe una especialidad para estudiar todo esto de las personas que se quieren quitar la vida. Después de esta pausa, platicamos de ello. No se vayan. Solo existe la lucha por recobrar lo perdido, y encontrado y perdido una vez y otra vez. Pero quizá no hay ganancia ni pérdida. Para nosotros solo existe el intento.
Lo demás no es asunto nuestro. 4 cuartetos de T.S. Eliot, traducido por José Emilio Pacheco. Aumento o reducción de busto, cirugías de nariz, lipoesculturas, innumerables tratamientos de belleza, costosas membresías para asistir a los gimnasios más exclusivos y todo esto para la construcción de la belleza, de tu cuerpo. Y que si ahora me estiro un poquito por aquí y ahora me falta un poquito tal vez por acá y tal vez del otro lado estaría mejor con otro tipo de cuerpo. Bueno, ¿cuánto cuesta la belleza? ¿Y cómo ha cambiado la sociedad últimamente y cuánto valor le damos precisamente a esta belleza física? Bueno, de eso mañana en Diálogos en Confianza será el tema, así que no te pierdas cuánto cuesta la belleza. Y si quieres venir aquí al estudio, entonces márcanos al 5341 1193 y 5341 4687 y aquí con mucho gusto le reservamos un lugar. Vamos a ver a continuación un resumen de qué ha pasado hasta el momento. Detrás de una crisis hay una pérdida. No necesariamente por perder algo yo voy a entrar en una crisis. ¿O qué es lo que marca la diferencia? Los recursos que yo tengo para afrontarla. Lo significativo que fue lo que yo perdí. Lo más importante para mí es cómo permitirme a mí, como ser humano, poder seguir viviendo a pesar de esa pérdida. ¿Y cómo seguir viviendo? Pues lo mejor posible. Uno toma las decisiones propias de acuerdo a lo que más le conviene en ese momento de cómo lo dejan vivir. Dependiendo cómo hayamos vivido nuestras etapas de chicos, o sea, los problemas que hayamos tenido, también vamos a tener quizás también más seguridad y autoestima. Lo importante también es el nivel de flexibilidad que tiene claro, la persona para poder enfrentar las situaciones de vida. Las crisis no pueden ser eternas. Cada crisis nos desgasta tanto física y emocionalmente que no podríamos durar meses y años con una crisis. Estas deben ser de corta duración, muy intensas y que el sujeto pueda resolverlas. A partir del diagnóstico que nos dan de Julián, que tiene fenilcetonuria, que es una enfermedad rara, que obviamente pues no conocemos, mi principal preocupación en ese momento fue pues saber, ¿no? O sea, qué le va a pasar a mi hijo, cuáles son sus consecuencias, porque a la edad de 2 años que lo diagnostican, pues ya tenía el retraso neurológico, de desarrollo, no caminaba, pues no hacía muchas cosas. Sí sentí pérdida porque uno tiene proyectos siempre para sus hijos, ¿no? Uno dice, pues ya nació bien, porque siempre uno dice que esté completo, ¿no? Que no le falte nada, pero no sabemos atrás del nacimiento, pues que venía esta enfermedad con él, entonces es algo que no, como que todos mis proyectos con él sí cambiaron mucho, ¿no? Vivir bajo una situación de una persona con una enfermedad que requiere un tratamiento muy caro, que requiere un tratamiento que es muy desgastante en el sentido de estar yendo constantemente a consultas, constantemente a tratamientos. La leche, los medicamentos, todo es muy caro para él, sus terapias, todo. Sí nos ha pegado pues en lo económico bastante. Actualmente mi esposo anda pues con desempleo, no tiene trabajo fijo y pues sí, eso nos aumenta un poquito más, ¿no? Es una situación desgastante, es una situación de mucho estrés, porque va implícito lo familiar, lo económico, y repercute pues en cada uno de los integrantes de la familia. Yo a raíz de eso tuve presión alta, sufro de colesterol ahorita, y eso son lo que más nos ha pegado. Podemos caer inclusive hasta en crisis matrimoniales, ¿no? De que estemos en constante disgustos ella y yo, de que estemos en constante pues presión, más que nada. Es una presión emocional que realmente pues a fin de cuentas, ¿con quién lo descargamos? Pues con cada miembro de la familia. Luego le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo ya llegué hasta ahí con él, pero después vuelvo a retomar otra vez y digo, no, tengo que volver a empezar. El principal motor de mi vida es principalmente mi esposa.
Mi otro niño que también, él es el que me anima mucho también, luego me dice, mamá, no llores o échale ganas, yo te ayudo, o trata él siempre, ¿no? Siempre mi objetivo es mi hijo y él es el que más me ayuda. Y mi esposo también. Fíjese, una cosa que quiero resaltar es esta cuestión de que a veces las crisis y las pérdidas vienen en racimos, como decías, Óscar, hace un momento, porque a veces pues pierdes la ilusión de que tu hijo esté sano, pierdes la salud tú por las presiones, pierde el trabajo el marido, pierdes en la calidad de la relación de la pareja. O sea, a veces las crisis se juntan, a veces pues se traslapan unas con otras y ahí viene lo difícil. Ahorita platicamos de ello, sin embargo, quedó pendiente un tema que además nos están diciendo mucho a través de las redes sociales y que es una de las mayores crisis y pérdida que uno puede tener en la vida, que es la pérdida de la ilusión de vivir, la pérdida de las ganas de vivir que nos pueden llevar al suicidio. Como qué clase de dolor puede llevar a alguien encima para ni siquiera querer vivir, Alejandro. Y agrego un comentario más también en las mismas redes sociales, en Facebook. Vladimir Pérez dice que a una tía le cuesta mucho trabajo precisamente este tema de las enfermedades, cómo va desgastando a toda la familia, y que además un tío suyo también ha buscado o ha intentado varias veces suicidarse. Correcto. Aquí lo que encontramos como un factor común en todo suicida es la desesperanza. Cuando ya no se tiene esta visión de que la situación se puede resolver, o como comentaba, se junta una serie de crisis, el sujeto tiende a pensar que la muerte es una solución. Y yo, que llevo ya 25 años trabajando con suicidas, me dicen que más que la muerte, lo curioso es que quieren dejar de sufrir. E inclusive mucha gente en estado de crisis desea dormir. Ahorita nos han escrito muchas personas que dicen, pues ante la pérdida de mi hijo, o de un abuelo, o de una pareja, me la paso dormido. El dormir es muy cercano a la muerte. Y esto hace que el sujeto en esta depresión no salga de la problemática. ¿Por qué nos da tanto miedo sufrir? ¿Por qué nos cuesta tanto sufrir? Fíjate que el sufrimiento es algo para lo que no nos preparan de entrada, y tampoco tenemos como a veces los recursos o las salidas y queremos soluciones mágicas. Entonces o preguntamos o vamos o buscamos y demás, pero la respuesta está en nosotros. Cada sujeto tiene sus propios recursos para salir adelante, y eso es mucho de lo que hacemos en la psicoterapia. El terapeuta no le va a dar mágicamente la solución, la vamos a encontrar a través de los recursos del individuo. Entonces, lo que necesitamos insertar en las personas que nos han escrito y que ojalá nos contacten es esperanza, soluciones, salidas, respuestas. El suicida tiene una visión en túnel. No ve la solución a tu problema, nada más ve el problema en una forma muy fija, e impide que vea las respuestas, las salidas o las soluciones. ¿Tú qué le dirías directamente a estas personas, como la mujer que nos llamó hace un ratito o se comunicó con nosotros y que dice, yo sé que mi vida va a acabar por mi propia mano? ¿Qué le dirías? La primera situación es que cuando alguien nos anuncia que se quiere quitar la vida, es rescatable. Eso me ayuda a mí mucho, porque nos está pidiendo ayuda, nos está abriendo una puerta para la cual le podemos dar una salida, una respuesta. Decirle a esta persona que el decidir quitarse la vida es una solución definitiva a un problema que a lo mejor es temporal. Así es, ¿no? Así es, qué bonito. Bueno, y otro tema que habíamos dicho que dejábamos pendiente, porque yo creo que es un tema muy interesante, es el tema del apego. El hecho de no querer soltar y no querer que se nos vaya todo aquello que queremos, que amamos, que nos gusta, ¿no? Y por allá había una llamadita. ¿O qué? Hay un comentario que justamente da en el clavo a este tema. ¿Qué Y es de dice? Cruz Pérez López y dice, qué buen tema. Hay muchas etapas en la vida que debemos superar, pero creo que en mi caso ha sido difícil dejar a mis hijos crecer por el miedo a que les pase algo en la adolescencia. Es doloroso para los hijos, pero también para los padres. ¿Cómo ves? Hasta tema de otro programa, ¿no? No, bueno, Sí. desde de aquí salen Sí. muchísimos temas, porque tiene que ver con apego, tiene que ver con culpa, tiene que ver con miedo, tiene que ver con creencias, tiene que ver con cultura. Me refiero a la cultura en la que vives, de cómo ves la pérdida, cómo vives la muerte, cómo vives todo eso, ¿no? Pero a ver, apego, porque si no, otra vez nos volvemos a ir, perdemos el hilo. A ver, apego. ¿Qué te dice el apego a ti, Palti? Apego dice que hay alguien que es querido o alguien que quiere a alguien. Que hay algún bonding, algo que hace que que quede pegado a algo.
Pero una cosa es un apego sano y otra cosa es ser una lapa. ¿Sí? Una lapa es alguien que dice, bueno, déjame respirar un poquitito. Entonces, para mí el apego es una cosa muy buena. El asunto es cuando alguien lo sobreexagera. Cuando alguien dice que tiene la única verdad. Y entonces, al tener la única verdad, esa única verdad se convierte tal vez en un mandato paterno que vaya a saber si existe o no, en un mandato de una tribu que vaya a saber si existe o no, y si eso permite dejar vivir al individuo con libertad. O sea, los apegos restan libertad. Muchas veces un apego excesivo lo que hace es restar libertad. Tal vez esta señora que dice, tengo miedo de dejar crecer a mis hijos. Muy bien, yo le diría, ¿y para qué tienes ese miedo? Porque muchas veces el dejar crecer a los hijos significa, órale, me estoy haciendo viejo. Órale, ya no me necesitan. Órale, ya no un montón de cosas. Entonces, ¿cómo mides? ¿Cómo mides el agua de esos camotes? Básicamente, por un lado, sí, permitiendo qué es lo que tú quieres, pero también permitiendo escuchar qué es lo que también quiere el resto. Entonces ahí se puede hacer otro tipo de sociedad, que tengan sí cosas en común, pero que también se permitan las individualidades y otra vez más, es importantísimo la flexibilidad para uno y permitírsela también a los demás. A los otros. A ver, Bego. A mí me parece que todo aquello que es fuente de satisfacción, sea de tipo emocional, de cuestión material, pues obviamente nos gusta pegarnos a ello. Nos está ofreciendo cierta satisfacción a necesidades personales. Entonces, de ahí la dificultad de permitirme soltar. ¿Cómo voy a dejar algo que en mi creencia está, que me satisface? Y que a veces de manera inconsciente le sigo dando un tinte de importancia o de fuente de satisfacción cuando ya no existe. Retomando un poquito un testimonio del principio del programa, en donde decías, tomé la decisión después de 38 años de soltar, de abandonar una relación no sana. ¿Cuántas veces no nos quedamos atrapados en una relación así desde la creencia de que es mi fuente de satisfacción? Y a lo mejor lo fue por muchos años, pero hoy ya no. O hace 2 o hace 3 ya no. ¿Por qué no permitirme soltar? ¿Por qué no abandonar algo, un apego que ya no es sano para mí? Y entonces vamos por la vida aferradas a una expectativa, aferradas a veces ni siquiera a la persona que creía que me daba satisfacción, sino al estado emocional que en algún momento esto me provocó. O a la fantasía. O a la fantasía de así va a ser. Intento modificarlo, intento que cambie, y una lucha constante, cuando me doy cuenta que ni siquiera tengo poder para hacerlo. Entonces, cuando yo pierdo algo que me da satisfacción, me cuesta mucho desapegarme. ¿Qué me pasa? Me siento solo, me siento desvalido. Cuando yo pierdo algo y me desapego, es como una persona que tuvo un accidente fuerte y le tienen que amputar la pierna. Y entonces se siente que así mutilado tiene que continuar viviendo, sin esa herramienta que tenía. Entonces, si me quedo sin empleo, así me siento, desempleado, solo. Si me quedo sin un vínculo querido, me siento abandonado. Si me quedo a lo mejor sin este apego que tenía a cualquier tipo de adicción, me siento inseguro, me siento como que dejé de tener una fuente de placer. Entonces, darme cuenta que soy desempleado, darme cuenta que estoy solo, darme cuenta que perdí una relación, darme cuenta que hoy estoy abstemio, pues por supuesto que no me gusta, me da temor. Sin embargo, el desapegarme, como en tu caso, el elegir, el renunciar, y en tu caso me parece que la pérdida fue elegida. Sí voy a perder, pero es necesario. Sí. Es una pérdida necesaria para reconstruir mi vida, para reiniciar, para cambiar, para fluir. Es una oportunidad. Es que curiosamente, yo le he llamado a la gente que tiene muchos apegos los acumuladores emocionales. De veras, traen todo un costal con muchas cosas allí sumadas y no quieren, lo dices muy bien, porque no quieren soltar nada, ¿eh? No. Y les digo yo que todo cambio representa una renuncia. ¿Por qué no renunciar? Y muchas de esas cosas que ya no sirven. Inclusive le pido a los pacientes como ejercicio que lleguen a sus casas y que vean su closet. Porque los de apegos emocionales luego tienen el closet lleno de cosas o la casa llena de cosas que no usan. Dije, así pasa con muchos de los apegos. Esos apegos no todos los necesitas y no todos son tan importantes. ¿Cómo sueltas? O sea,
Si no son buenos, ¿cómo sueltas? ¿Qué es soltar? Bueno, ¿cómo se puede soltar? Sí, es que es algo bien complejo de explicar. Me haces la pregunta a los 64,000. Es que, como decía un señor una vez aquí en el programa, queremos recetas. Cosas muy claras. Primero que nada, fíjate, yo diría los 3 pasos que me ayudan mucho con mis pacientes. El aceptar la realidad que vives y no querer vivir una realidad alterna o diferente, ¿no? La gente que tiende mucho a acumular emocionalmente cree que todo lo necesita y no, realmente no se necesita. Sería la, o sea, tú dices la aceptar. aceptación. Dime así rápido porque nos vamos a ir a una pausa. Yo coincido con Palti, fluyendo. Fluyendo. ¿Tú qué dirías? Yo creo que primero hay que ver de dónde proviene el apego. El apego proviene desde el bebé recién nacido que tiene necesidad de amor. Pero vamos a ir a una pausa. Rápido, dime una palabra que diga cómo poder soltar. De ser libre. Ser libre. Yo inventé un ejercicio que hago con la gente que se llama tu GPS interior. Si quieres, luego te lo explico. Sí. Bueno, vamos a una pausa y a ver de qué se trata eso del GPS. Después de esta pausa, no se va. Lo que pasa es que En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein, científico. Ser fuerte en la vida, enfrentar los problemas con fortaleza. A ver la vida de otra manera. Hacerme responsable de las situaciones de la vida con respecto a mi persona. Pues hay que cuidar la salud desde jóvenes, porque cuando estamos jóvenes no nos fijamos en eso, muchas veces no nos interesa, nada más andar en las parrandas, tomando y haciendo muchas cosas que no debe de hacer uno. Gracias a Dios tengo salud, estoy completa y podía empezar de nuevo, aunque ya estoy grande. Pues a valorar más la vida, acercarme más a mis familiares, a tener más amor a mi prójimo. De la pérdida aprendí que no vale la pena estar apegado, ¿no? Acerca de las cosas de la familia. Un día se retiran, un día se van, ¿cómo se llama? Las personas y las cosas no nos pertenecen. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Tenemos muchos comentarios y llamadas. Teresa Leal en Facebook nos dice: a mi esposo le pasa que todavía no se separa de su familia, tanto que aún mis suegros, aunque ya fallecieron, y no quiere irse a vivir a otro lado porque no quiere dejar la casa de sus papás, hablando precisamente de los apegos. Hasta con los carros hace lo mismo, no los puede vender, pues se siente que pierde todo, hasta creo que los quiere más que a mí e incluso a mis hijos. Vladimir Pérez, fíjate que este es el chico que nos comentaba hace rato acerca de su tío, se quería quitar la vida y que una tía le dificultaba mucho la vida, la enfermedad. Pues resulta que tiene 11 años, Vladimir, y entonces está muy interesado en el programa, lo saludamos con mucho gusto, pero además él nos comparte qué me pueden aconsejar y nos ruega que por favor le hablemos para su edad, para los 11 años, pero cómo puede dejar los videojuegos y la computadora porque le cuesta mucho trabajo y él no quiere tener este apego. Y luego en Twitter tenemos varios comentarios. Samuel Berlanga nos saluda. Isaac Mireles Torres: cuando quiero todo, todo pierdo. Elegir es renunciar, no perder. Por tanto, tener así lo elegido me genera sentirme pleno. Claudia Chiquis: acabo de perder un bebé y me operé además para no tener bebé. Es una gran pérdida para mí. Elsie Ibarra: ¿cómo hacer para que no te enferme quien siempre quiere estar en crisis? Ignorarlo, enfrentarlo. En verdad hay personas que viven ensimismadas y sufren por llamar la atención y buscan en cada cosa o situación crear sus crisis. Ojos nos dice: podemos pensar en por qué a mí, pero ¿por qué nunca nos preguntamos para qué a mí más bien? Nada es fácil, pero tampoco es imposible. Yo perdí a mi padre a los 8 años. Han pasado 20 años. Sufrí, lloré, me deprimí. No hay resignación. Aprendes a vivir con eso y aquí sigo, aquí estoy. Hernán Parry: hablando de enfermedades, la incertidumbre mata menos que un diagnóstico porque la enfermedad no hace nada.
Lucy, hace 3 años perdí a mi madre y es algo que me cambió por completo. Ya no soy para nada feliz. Y bueno, una llamada telefónica rápidamente. Esta le pertenece a Josefa Domínguez. ¿Cómo puedo superar que mi hijo sea gay? Todo mi mundo se vino para abajo a partir de ese momento. Bueno, pues un montón de participación. Que retomaremos más adelante aquí con nuestros especialistas, por supuesto, porque todas ellas son muy interesantes. Ahorita que estaba yo escuchando hablar acerca de las pérdidas y de todas estas pérdidas que nos dice nuestro auditorio, no pude dejar de pensar en que pérdida viene de perder. Y por alguna extraña razón, creo que hemos aprendido todos que perder no es bueno, ¿no? Todos hemos aprendido como que tienes que ganar, tienes que ser el mejor, tú tírale a ganar. Y entonces quizá también hay una parte aprendida de manera cultural en donde para nosotros perder significa ser menos. Entonces, si no quiero perder, tengo que retener, no puedo soltar. Y yo creo que también por ahí viene mucho de todo esto. Hay pérdidas, hay de pérdidas a pérdidas, y bueno, aquí estamos con una persona que perdió algo de lo más doloroso que se puede perder, que es un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Gloria Vázquez Hernández. Gloria. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? O sea, ¿cómo se sobrepone uno? ¿O pudiste o no pudiste hacerlo? Sí, lo tuve a 31 años de edad. Me le diagnosticaron parálisis cerebral severa, que no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a moverse. Y yo luché mucho por llevarlo a terapias. Estudié terapia de rehabilitación. En el año no logré nada que se compusiera. Lo llevé al Instituto Nacional de Pediatría, en el IMAN, en el músculo esquelético número 150. Y murió de todas maneras. Y no logré nada. En el año 90 yo padezco cáncer de mama. Y aún así, con el cáncer, yo después seguí cuidándolo. En el programa del cáncer fue muy doloroso para mí porque me daban 2 meses de vida. Y con esa criatura de que si yo no le daba de comer, él no pedía, él no podía hablar, era estado vegetativo. Y ¿cómo le hiciste para poder salir adelante de tanta pérdida? Pues estudié terapias, salí adelante porque yo me distraía en hacerle sus masajes. Me dio mucho gusto que él se fue a los 17 años, tristeza y mucho gusto a la vez, porque él se fue sin una llaga. En estado vegetativo, él no se fue sin ninguna llaga, aún yo con mi cáncer. Seguía yendo a radiaciones yo sola, a quimioterapias, porque pues se cuenta con la familia, pero muchas veces... ¿Cuál era tu recurso, Gloria? Las fuerzas de vivir para él. Las ganas de vivir Las ganas de vivir para mi hijo. Qué bonito. O sea, siempre hay que tener un sentido de vida. Sí, claro para que poder sí, salir adelante. para poder salir adelante. Muchas gracias por compartir. Y a los 17 años él se me fue, a los 5 años de que a mí me dio el cáncer, él se me fue al cielo. Hasta esa vez él me dijo, mamá, nunca habló. Y voy a cumplir 24 años de operada, ahora en abril, en el Instituto Nacional de Cancerología de Tlalpan. Y allí me dediqué, después de que murió él, a ser dama voluntaria en el grupo Reto. Qué bueno. Y les mando un saludo a los doctores, al doctor Lara y a la jefa de cancerología de mama, a la doctora María Teresa Ramírez. Luego les agradeces a los demás, porque si no se nos va a ir el programa. A muchos, a ellos y a todos ustedes, porque me agarré de la mano de Diosito y con esas fuerzas yo salí adelante. Le entregué todo en mis fuerzas. Gracias. Sí. Bueno, y por acá, a ver aquí. Sí, muy buenos días a todos. Gracias por su invitación, la verdad me entusiasmó mucho haber venido. Estoy un poquito enferma, pero tanto era mi interés en venir aquí a su programa. Muchas gracias. Pues yo también tengo así altas y bajas, he tenido así seguidito varios muertos. Entonces, así un año, un mes, 2 meses, así, y mi madre y mis hermanos.
pero aquí estamos y le he echado muchas ganas y hemos seguido adelante. ¿Qué te saca adelante de tus pérdidas? Tengo 2 hijos y le he echado las ganas y me he animado mucho por mi gente que tengo. Yo soy instructora de baile de salón y mi ejercicio, eso me hace sentirme muy bien. O sea, que llevas la música por dentro. Sí, yo creo que ya nací con ella, la verdad sí. Entonces, la verdad sí he salido adelante con todas estas personas bellas que me acompañan y la verdad me siento muy bien. Qué bueno. Muchas gracias por compartirlo. Vamos para allá, Oscar, vamos contigo. Más llamadas telefónicas. Por ejemplo, Gabriela nos dice, mi hija es madre soltera y tiene una niña de 11 años. Las dos vivieron con nosotros durante 11 años, pero hace 5 meses ellas se fueron de la casa porque mi hija no aceptó las reglas de la casa. Estoy muy afectada porque no hemos tenido comunicación con las dos. ¿Cómo puedo superar esta separación? Aquí habla también no solamente del apego que se le puede tener a tu hija y a tu nieto que vivieron dentro de tu casa, sino pues ya te dijeron, hasta aquí llega tu autoridad como mi mamá y su abuela y ahora ya voy a terminar yo decidiendo a dónde me voy, aunque contaron evidentemente con el apoyo de ella y es donde se siente tal vez pues traicionada y siente esta pérdida, ¿no? Así es. Sí. Bueno, pues continuamos entonces platicando de todo esto y como nos queda ya poco tiempo del programa, me parecería interesante que si quieren contestar algunas de las llamadas que hemos recibido, por ejemplo, a Vladimir, que tiene 11 años y que está viendo el programa hoy y que dice, ¿qué hago con mis apegos a los videojuegos y todo eso? Bueno, ahí estamos hablando más de adicción, correcto, ¿verdad? Que es un tema de adicción y que es pues mucho más largo y que ya hemos tratado en otros programas, Vladimir, así que debiste habernos visto hace un par de semanas que hablamos de las adicciones. Pero bueno, de todas maneras hay apegos en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué herramientas, qué podemos hacer, cómo podemos buscar dentro de nosotros esa fuerza que muchas de las personas que están hoy aquí con nosotros tienen? A mí me parece, Marisa, que en principio lo que tendríamos que hacer, y ya lo habían comentado, me parece que Alejandro, es aceptar. Aceptar que esto es lo que me está sucediendo. Aceptar que lo que tenía como fuente de satisfacción ya no está. Aceptar significa vivo en el presente y me desapego de los hubieras. Porque como me quedo ahí clavada y asida del hubiera, el hubiera no me permite vivir el presente. Soltar el hubiera es soltar un apego que me lleva a esta postura de victimez, ¿no? De inanición, de no moverme, de no fluir. Entonces, acepto. Una vez que acepto, me tengo que dar cuenta que yo tengo que hacer un trabajo personal en relación a esto que perdí. Y entonces me permito manifestar mis sentimientos. Digamos que empiezo a procesar un duelo por lo perdido. Un duelo por lo que se fue, un duelo por lo que antes estaba y ya no está. Entonces, me permito manifestar mis sentimientos. El enojo, la tristeza, la culpa. Empezarme a explicar cuál fue la parte que a mí me tocó para haber perdido este empleo, para haber perdido esta relación, pero permitírmelo abrir. O sea, no ser tan poco compasivo conmigo mismo y permitirme dejarme sentir. Y como tú decías hace un rato, ¿por qué tenemos tanto miedo a sufrir? Claro que nos da miedo tocar el dolor, pero parte de la aceptación es, me permito que me duela. Tenía yo una maestra hace muchos años que me llamaba mucho la atención porque decía, es que dense cuenta, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando algo te duele? Pues que te duela. Y eso es lo que nos da miedo, aceptar que sí, que ahí está, que hoy me toca estar en el dolor. Y hoy tengo que estar cerca del dolor. Mientras yo no acepte esta situación, difícilmente voy a salir de ella. Cuando llego ahí, entonces a lo mejor hasta puedo empezar a perdonarme. Y si me perdono a mí de mis errores, de la parte de responsabilidad que me tocó ante esta pérdida, puedo empezar a perdonar a otros. Y ahí empiezo a sentirme aliviada, como que me voy restableciendo. Y me doy cuenta que la vida sigue. Y que a pesar de todo esto que me sucedió, ¿qué crees? Estoy de pie. Y digo sí, y digo adelante. Entonces, a mí me parece que antes de descubrir recursos, tendría que procesar todo esto que me ha sucedido. Muchas veces el apego excesivo tiene un costo excesivo. Yo trabajo con empresas y muchas veces la empresa me dice, ¿sabes qué? Tenemos esta pérdida, pero aún así seguimos invirtiendo y conozco personas que con tal de pertenecer al club de los X, perdieron todo lo que tenían. Pero sí decían, sí tengo la fábrica, sí tengo la tienda, sí tengo esto, sí tengo lo otro.
Y resulta que, bueno, a ver, ¿dónde pones tú el límite con el cual tú te permites seguir viviendo? Y ese ejercicio que te digo de mi GPS interior, que quien quiera, yo encantado se lo mando, me dicen por el correo electrónico, encantado se lo mando. Es una cosa que yo meto a la persona adentro suya, hacemos un pequeño trance, y en ese GPS interior, entonces va viendo muy bien a dónde quiere llegar, cuál es el estado deseado que quiere la persona. Y luego hay una cosa que se llama la curva de Bandura. La curva de Bandura, por un lado, tiene las expectativas, y por otro lado tiene las herramientas. Y Bandura te dice lo siguiente, a ver, si tienes una expectativa gigante o si te piden una expectativa gigante, pero las herramientas que te dan o las herramientas que tú tienes son muy pequeñas, lo lógico es que sobreviva una crisis. Entonces, ¿qué haces? O bajas las expectativas y las adaptas a lo que sí puedes hacer, o junto con eso vas aumentando la cantidad de herramientas. Y entonces, de esa manera, trabajando desde la solución, ¿a dónde te lleva ese GPS? Muy bien, ¿cuáles son las estaciones que tu parte sabia te dice que puedes tener? ¿Quién te puede ayudar en esto? ¿En qué puedes tú ayudarte? ¿Cuál es la ganancia secundaria? A ver, trata de sacarte esta mochila. A ver, ¿con qué lo puedes llegar a reemplazar? Y así entonces vas viviendo y vas construyendo tu nueva realidad. Y es fantástico, y es rapidísimo. A ver, Úrsula. Yo estoy de acuerdo contigo. Para salir de una crisis uno tiene que tomar una decisión. Y antes de la decisión muchas veces nosotros no sabemos ni cómo vamos a procesar todo lo que tenemos que procesar. En la tanatología se dice que hay, siempre cuando hay un duelo hay etapas. Yo creo que esas etapas son muy importantes reconocerlas antes de que podamos aceptar una situación. Una es primero pues, el shock, el bloqueo, la negación. Después viene el coraje y el enojo, que también va a ser muy importante, porque si una persona no manifiesta su enojo, va a ser muy complicado que acepte un duelo, acepte algo. Después viene por lo general el regateo. El regateo que pasa, voy a estar regateando con la gente que está a mi alrededor, con la gente que me está cuidando, con Dios. Es cuando negocias tu pérdida, ¿no? Negocias tu pérdida. Ya después viene la aceptación. Ya cuando viene la aceptación de todo lo que ha pasado, es cuando uno puede entrar como esta parte ritual en la vida donde dice, bueno, ¿cómo voy a salir de esto adelante? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero sí siento que para salir de una crisis uno tiene que tomar una decisión, decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, tengo que salir. Tengo que buscar herramientas, tengo que ver. El ritual es maravilloso. Para Jung, el ritual era incluso la gente, los mayas, los aztecas, que vivían más cerca de los rituales, había mucho menos suicidio en esas comunidades. ¿Por qué? Porque estaban valorando más lo que la naturaleza y lo que la tierra y lo que los ciclos de la vida te daban. O sea, desgraciadamente, yo no sé, Alejandro, lo que opines, pero el suicidio es un problema de una sociedad que enferma, consumista sí. Realmente, donde quieres todo rápido. Ante una realidad tan contundente, llena de inseguridad, llena de violencia, llena de enfermedad, lo único que corresponde a ello es la locura, lamentablemente, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. A ver, ¿de dónde sacamos esas herramientas después de esta pausa? En esta vida hay que morir varias veces para después renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Eugenio Trías, filósofo español. El ritmo de vida que se lleva desde hace algunos años en los centros laborales definitivamente ha cambiado y cada vez es más pesado. ¿A ti te ha pasado alguna vez que tal vez suena tu despertador y dices, chin, tengo que ir a trabajar? No, bueno. O tal vez una cuadra antes de llegar a tu trabajo dices,
¿y si me regreso mejor a mi casa? Bueno, todo esto tiene un nombre y no es la primera vez que se habla de ello. No. Se llama burnout. Un nombre rarísimo, la verdad yo ni lo había oído, pero se llama burnout, que quiere decir cuando verdaderamente ya no puedes más con eso que haces y estás deprimido y estás cansado. Y la verdad es que yo creo que el gran mal de esta sociedad es que todos estamos un poco así, ¿no? A veces no estás ni siquiera en el trabajo correcto o no lo haces con las ganas que deberías. En fin, todo lo que tiene que ver con lo que te pasa a ti por estar en un lugar de trabajo donde no cumple tus expectativas o tú no cumples las del trabajo. Y este anglicismo viene, pues, simplemente de cómo te sientes en el trabajo. ¿Cómo se diría burnout en Quemado. español? Cuando ya Quemado. te quemaste en tu trabajo, cuando ya no das más y ya no tienes para dónde hacerte. Entonces, es el estrés laboral, de hecho, ¿no? Así es. Y de eso hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. El título, de hecho, se llama Síndrome del Burnout. Así que te esperamos y asiste con nosotros. Llámanos al 5341-1193 y 5341-4687. Los esperamos, que vengan. Marisa y yo vamos a contestar los teléfonos. No, no es cierto. Pero los vamos a esperar con mucho gusto. Muchas gracias. Los esperamos, 9:30 la próxima semana. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado el día de hoy. Si las personas estamos cayendo en una crisis y en otra constantemente, entonces hay que revisar ese núcleo que nos lleva a la crisis. Que si esta crisis puede ser una buena oportunidad para sacar lo mejor de los sujetos o lo peor. La constante de la vida humana y la pérdida es inherente a la vida humana. Las pérdidas son constantes, son universales, son inevitables. Conforme vamos viviendo durante el tránsito de la vida, vamos perdiendo frecuentemente a través de los cambios evolutivos. Detrás de cada pérdida, aunque no sea visible de inmediato, existe una ganancia. Y de repente en cada pérdida puede haber hasta una ganancia secundaria. Claro. Y enfocarte más que en las pérdidas, en cómo permitirte seguir viviendo. Claro. Porque si no, la persona se instala en un miedo gigante. Cuando se pierde el respeto, se pierde la confianza. Y cuando se pierde la confianza, se pierde el amor. La crisis siempre va a manejar sentimientos que nosotros no entendemos, desde emociones, coraje, sobre todo la ansiedad. Tus instintos te van a hablar de cosas que quizás tu mente no entienda. Pero el sentimiento de la ansiedad es el que te va a llevar a tomar una decisión. La tradición budista, que como bien saben es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad, una de las ideas o concepciones que se piden o invitan al individuo a ser presentes en su vida, es la naturaleza de la impermanencia. Esto es, el que ulteriormente todo cambia y se transforma, lo hace instante a instante, momento a momento, y es en consecuencia de ello que aquello con lo que hoy nosotros contamos, tanto material como moral o afectivamente, también es por naturaleza sujeto a la transformación, al movimiento y desde esa perspectiva a la pérdida. Estamos condicionados de una forma equivocada, neurótica diría yo, a sobreestimar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas. Tendemos también habitual, inercial, compulsivamente a proyectar cualidades positivas sobre lo que no las tiene y así demandamos bienestar y felicidad genuina o duradera de lo que no la produce, o responsabilizamos de nuestros conflictos y dificultades recurrentes a aquello o aquellos que tan solo en el mejor escenario son causas cooperativas de los mismos, pero no son su causa esencial. Uno de los grandes descubrimientos de la psicología budista y parte de la revolución interior que plantea el Buda precisamente tiene que ver con el dilucidar qué es una fuente genuina de bienestar y felicidad, como cuáles son las causas de nuestros conflictos y dificultades recurrentes. Y aquello a lo que el Buda arriba es el entendimiento de que es la mente, la percepción del propio individuo, lo que determina su bienestar, y es la percepción del propio individuo lo que es su causa ulterior de dolor y sufrimiento. Y no lo es así entonces el mundo fenoménico al que nos vemos expuestos, y por tanto tampoco a las personas con las que convivimos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, podemos rediseñar nuestra estancia en el mundo y podemos replantearnos cuáles deben de ser nuestros valores humanos fundamentales. Qué interesante todo esto que dijo, porque en resumen, tu mente es la que te hace ser feliz o ser desgraciado en la vida. Tu manera de pensar, tu manera de percibir el mundo, ¿no?
Alejandro. Es que pedías tips, Marisa. Ay, sí, recetas. Sí, entonces, escuchando el documental, me parece muy interesante esta palabra de la impermanencia. Creo que si la analizamos, si la revisamos a profundidad, entenderemos que nada es permanente, tiene esta constancia. Tendremos que empezar a partir de entender esta palabra y todo su sentido para saber que en este cambio, en esta evolución, podemos cada vez encontrar cosas mejores y no estar sufriendo por lo que se deja, porque mucha gente en las redes nos escribe de que no quiero que mis hijos crezcan, no quiero dejar los videojuegos. ¿Sí me explicó? No cambiar, no modificar, no crecer, no ver más allá, no hacer este trance de modificación, que se van a encontrar cosas nuevas y cosas positivas, y en lugar de estar viendo lo que se deja atrás. Hay mucha gente que vive con tanto miedo que nunca crece y nunca cambia. Exacto. Y que se estanca. Y son personas que pasan 20, 30, 40 años y siguen diciendo las mismas cosas y pensando las mismas cosas. Y dices, ¿qué pasa por la vida de una persona así? Lo que está detrás es un miedo absoluto, ¿no? Así es, inclusive hay una frase que dice, de crisis en crisis cambiamos. Sin embargo, no de crisis en crisis crecemos. Eso lo elijo yo. Si elijo la crisis como una oportunidad. Y hace un rato decía, si las herramientas y los recursos, me parece que el primer punto sería empezar a conocerme a mí mismo. Y si van a pensar, ay, pues ¿cómo no me voy a conocer? Vamos por la vida con esta idea de, si alguien se conoce bien, es yo a mí mismo. Y no es real. Hay tantas cosas de mí que no sé, hay tantas cosas de mí que no conozco. De entrada, y en principio, los recursos con los que cuento. Y que como mágicamente aparecen cuando yo me veo en la necesidad de enfrentar algo doloroso. Y se abren, y aparecen. Oye, cuando hablamos, por ejemplo, de las herramientas, y decimos cada quien tiene su propia caja de herramientas, pues ya es como un lugar muy común decir esa palabra. Sin embargo, ¿qué quiere decir mis herramientas? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de mis herramientas? Para mí son herramientas para poder permitirte vivir mejor. ¿Pero qué son las Por herramientas? ejemplo, las herramientas son algo muy específico. Por ejemplo, ¿hacemos un compromiso? Muy bien. Una de las herramientas que yo le ofrezco a la persona, y lo importante para mí como nosotros como terapeutas, es evitar ser el gurú intocable, que cuando viene alguien ofrecer esa herramienta para que la persona pueda decir, ¿me sirve o vaya a saber qué? Porque muchas veces cuando la persona dice socorro, auxilio, es porque solo no puede. Entonces, sí es cierto que internamente tiene todas las opciones, pero muchas veces una ayudita de algo para que se dé cuenta de una otra opción, por ejemplo, un compromiso. Se hace un compromiso, se hace un compromiso. ¿Con qué? Con la vida, suponte, como estamos diciendo aquí. Muy bien, el compromiso tiene tres partes. Primero, ¿quién le pide a quién? ¿O quién le ofrece a quién? Segundo, ¿para cuándo? Porque es importantísimo dar un tiempo determinado. Y lo tercero es a satisfacción de quién. Y fíjate qué importante es saber a satisfacción de quién. Si es satisfacción con respecto al apego, con respecto a la pérdida, con respecto a lo que sea, buscar ese punto de satisfacción. Como tú decías, el hecho de, muy bien, ¿qué es lo que también me gusta? Claro. Y muchas veces para poder lograr eso, hay que hacer una otra técnica que también trabajo yo con la gente, que se llama objetivo bien formado. ¿Qué es un objetivo bien formado? Específicamente un objetivo bien formado tiene que ser, en primera persona, yo, que se sepa quién lo hace. Segundo, tiene que ser en presente, no es el hubiera o el hubiese, sino en tiempo presente. Y luego que tiene que involucrar a la persona. Por ejemplo, yo quiero cambiar. Perfecto, ¿para qué quieres cambiar? ¿Y cómo vas a cambiar? Ahí es como se trabaja. Pero entonces, de esa manera, con estas dos técnicas, se puede trabajar también desde el estado deseado. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que quiere lograr la gente que me rodea? Y básicamente, ¿para qué? Para poder salir de ese marasmo que de repente alguien se queda. Así es. Y sin embargo, cuando hablamos de herramientas, a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar en mi fortaleza. Claro, a mí me parece que herramientas es ese recurso único e irrepetible que tenemos cada uno de nosotros, de manera innata o aprendida, porque no viene siempre en el chip, no nacemos con todos los recursos. A lo mejor no todos tenemos gran fortaleza, a lo mejor no todos somos muy hábiles y muy empáticos para poder entender a otros, pero lo vamos adquiriendo sobre la práctica, vamos aprendiendo a través de estas caídas, a través de estas crisis, y vamos a llenar nuestra caja. Y entonces esa es la idea, esta es mi caja de recursos, con esta llegué a este mundo.
puedo tener fortaleza, puedo ser visionaria, tolerancia, puedo ser tolerante, puedo ser paciente, puedo ser valiente para enfrentar. Hay una herramienta que nosotros traemos de nacimiento, que es la respiración. Los antiguos sabían muy bien que la respiración te permitía muchas cosas, entre otras cosas, disolver y digerir todas esas emociones atoradas. Lo que pasa es que la respiración es totalmente inconsciente. Pero ¿sabes qué? Hay ejercicios que también, si la gente quiere, me llama, se los mando, para poder manejar tu propia respiración y llegar a otro estado, mediante el cual poder ver la vida y poder disfrutar la vida de una forma completamente diferente. Y es una herramienta que nosotros traemos desde que nacemos. A mí me parece que esa sería una herramienta externa, ¿no? Física. Que es una herramienta que puedo usar para mi beneficio. Y hay unas que tenemos que son internas, que tienen que ver con aquellas cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de la vida, y que aquí vuelvo a echar mi frasecita que me encanta y que siempre que puedo la digo, que dice: tú no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Ay, wow. Y esa como que ejemplifica muy bien esta cuestión de las herramientas. Yo creo que muchas veces yo he visto que la gente entre 9 y 13 años define lo que los hace felices. Incluso muchas veces la vocación de las personas se define a esa edad. Yo muchas veces les pregunto a la gente, bueno, no sé qué estudiar, pero ¿qué te gustaba hacer entre 9 y 13 años? Por lo general, lo que te gusta hacer entre 9 y 13 años es lo que va a alimentar tu alma, es lo que te va a dar la fortaleza para que tú puedas sobrellevar situaciones complicadas. Si te gustaba cocinar, o si te gustaba pintar, o si te gustaba escuchar música, siempre vas a tener algo que te guste, que puedas entrar a una meditación contemplativa de la vida. O sea, porque después ya ejercicios de meditación o de respiración, otro tipo de cosas, ya requieren un poquito más de trabajo, pero yo creo que esto es una muy buena herramienta. Primero definir qué es lo que te gusta hacer. Claro, qué es lo que te hace. Y yo creo que el además, estado deseado, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Y yo creo que además de reconocer esto en los años primarios de tu vida, somos como una caja de sorpresas. Sí, claro. Y como dice Marisa, hasta que no necesité fuerte, no descubrí que era fuerte. Y así como esta sorpresa, nos estamos sorprendiendo. Sí. La caja de cada uno de nosotros, créanme, está llena de herramientas. Lo que pasa es que no lo sabemos. No hemos tenido la necesidad de buscarla. Y además me encanta la idea esta de dejarnos sorprender, ¿no? Déjate sorprender, pero no por otros, por ti mismo. Por ti mismo. Sorpréndete. Y fíjate que todo lo que te da placer, uno se engancha con el placer. Fe y felicidad provienen de la misma palabra. Es cierto. Fe y felicidad. Entonces, una persona sin fe no puede entrar a una terapia. No puede, o sea, le va a costar mucho trabajo un proceso terapéutico. Y no nos estamos refiriendo nada más a fe religiosa, nos referimos a fe en ti, en la vida, en el desenvolvimiento de tu vida, en el fluir de la vida. Alejandro. Sí, un dato curioso, cuando alguien está en crisis y nos consulta, lo primero que requerimos hacer es identificar cuáles son estos recursos que tiene cada individuo, que inclusive a lo mejor ni los ha descubierto, que ni los tiene conscientes. Entonces nuestro trabajo es mostrarle, mira, puedes hacer esto, estos recursos tienes, con estos elementos cuentas, y en ello el paciente encontrará soluciones. Así es. Bueno, y Oscar, ¿tienes algunas llamaditas que quieras sacar antes de que me gustaría que hiciéramos así un cierre? Un cierre, muy bien. Alejandra Olvera, me acabo de jubilar y la pérdida de mi trabajo me ha originado ansiedad, tristeza, bajé mucho de peso, ya no tengo ganas de vivir, estoy en busca de un nuevo motivo de vida, ¿no? Y esto encierra pues a muchas otras crisis o pérdidas que vivimos, y entonces están en búsqueda de justo qué les puede dar como esta fuerza para continuar. Bueno, y esa búsqueda es justo en la que vivimos todos los días, ¿no? Porque una vez que alcanzas un objetivo, viene un nuevo reto o una nueva pérdida, y entonces hay que buscar otra interrogante, y entonces eso habla de esta búsqueda. Al final de cuentas, todos somos estos buscadores de ilusiones, buscadores de sentidos de vida, buscadores de felicidad, de trascendencia, de todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo cerraríamos este programa? ¿Con qué nos quedamos? A mí me gustaría hacer así un comentario desde lo que es la logoterapia, en donde es una psicoterapia que está basada en el sentido de vida, y entonces nos pone como alternativa 5 vías para llegar al sentido. Entonces, si yo quiero modificar, o como decía el último corte, rediseñar mi vida,
porque no está deshecha, no la tengo que rehacer, la tengo que rediseñar a partir de hoy, a partir de lo perdido. Hay 5 propuestas. Autoconocerme, darme cuenta que soy única e irrepetible, descubrir que tengo libertad para elegir, pero que esta libertad va de la mano de la responsabilidad. Al principio alguien decía,